Nos acompaña a esta hora Álvaro Uribe, expresidente de Colombia. Expresidente, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Gisela, muy buenas tardes, muchas gracias a usted, a Notimundo, un saludo a todas las personas que los oyen y los ven en la hermana nación ecuatoriana, con todo afecto. Muchísimas gracias. Presidente, este miércoles el Congreso archivó la reforma a la salud, proyecto que una vez que fue retirada la reforma tributaria se convirtió en uno de los combustibles principales de las manifestaciones, junto con el fin de la brutalidad policial. Para varios analistas políticos, tanto el retiro del proyecto de reforma tributaria como el de salud, proyecto que era apoyado por el gobierno, configuran una derrota política y simbólica para el uribismo y para el presidente Iván Duque. Presidente Uribe, ¿cómo recibe usted el fracaso de los proyectos políticos de Iván Duque, quien es considerado como su ahijado político? No, primero, la reforma a la salud era presentado por otro partido político. Ellos mismos estaban convencidos de que no era viable. Esa reforma no tenía ningún futuro en el Congreso. Eso la iban a retirar de todas maneras. Oportunistamente se dice que cayó por el Comité del Paro. No. Esa reforma prácticamente desde que la presentaron tuvo tanta oposición, inclusive en los partidos de gobierno, que no se le veía futuro la tributaria. Nosotros hemos estado exigiendo que haya más política social porque la pandemia creció mucho la pobreza. No obstante los esfuerzos que ha hecho el presidente Iván Duque, los estragos sociales de la pandemia son mayores. Pero no estuvimos de acuerdo con esa reforma tributaria. Nuestro Partido Centro Democrático fue el primero en expresar el desacuerdo. Le dijimos al gobierno que esa reforma no le hacía bien al país, que se necesitaban unos impuestos que pagaran los sectores más pudientes para poder financiar la política social. Estamos a la espera ahora que los programas sociales que estamos pidiendo se adicionen. En ley de la República, el presidente ya esta semana ha anunciado algunos, y que haya unos recursos para pagar esos programas sociales que vengan por impuestos exclusivamente a los sectores más pudientes del país. La protesta tuvo dos justificaciones: el aumento de la pobreza por la pandemia, en eso estamos de acuerdo, nuestra preocupación, una inconformidad también por esa reforma tributaria, pero de otro lado hay una violencia orquestada que ha crecido mucho, que viene de tiempo atrás, financiada con esos recursos del narcotráfico, que desde que empezó el presidente Iván Duque han querido obstaculizarle su gobernabilidad. Violencia orquestada que apunta ¿a dónde? Apunta a anular al gobierno y a llevar unos políticos de extrema izquierda al gobierno el año entrante. Ahora, expresidente Uribe, usted publicó este lunes una lista corta de acciones que servirán para la nueva reforma tributaria que presentaría el gobierno en reemplazo de la anterior que se hundió por la situación del paro nacional, y usted acaba de mencionar algunos de esos temas. En su comunicado dijo que solamente se necesitan 4 cosas: política social profunda, fuentes de ingresos pagados por los más pudientes, Estado burocrático austero y autoridad y orden. ¿Por qué la primera reforma tributaria de Duque no tuvo en cuenta puntos como la política social profunda que usted describe justamente en este comunicado que planteó? No, sobre eso tengo que decir 2 cosas. El gobierno ha hecho política social. Si uno le tiene que reconocer méritos a este gobierno, es que aumentó el presupuesto educativo en un 30%. Si no hubiera hecho un gran esfuerzo que lo ha hecho frente a la pandemia, la pobreza estaría por encima del 42%. El gobierno ha hecho un tema bien organizado, bien orientado en infraestructura, en transparencia, en política ambiental. Este gobierno va a entregar el país con un 14% de la generación de energía que tiene como fuente la energía solar y la energía eólica. Lo que pasa es que el problema de la pandemia es tan fuerte que necesita todavía más política social. Entonces, ¿qué fue lo que el gobierno sí ha propuesto esa mayor política social? Yo diría que el problema de la reforma tributaria no fue el capítulo social, sino el capítulo de los ingresos. Y fue un error del Ministerio de Hacienda. Eso no lo tumbó el paro. Esa reforma no tenía ningún futuro.
Desde antes del paro, el partido nuestro dijo con toda claridad y las mayorías del Congreso que esa reforma no la aprobarían. Aquí hay que entender que también a esto se ha sumado una violencia que viene de atrás, orquestada, muy estimada periodista. Y también le digo esto, la protesta social es espontánea, respetable. Esta violencia es rechazable, viene de atrás, es orquestada. Presidente Uribe, de eso vamos a hablar en un ratito, pero me quiero quedar en el tema inicial de el trabajo que ha hecho Iván Duque en Colombia, en su gobierno. Usted ha dado algunos detalles de lo que sí se ha hecho, de lo que sí se ha trabajado en el ámbito social, sobre todo. ¿Por qué cree entonces que el gobierno de Duque ha fracasado en encontrar en este momento el apoyo de la ciudadanía? ¿Cuál ha sido el hecho clave para que pierda el apoyo? No, yo diría que hay dos cosas. Por una parte, es una inconformidad comprensible por el aumento de la pobreza por la pandemia, no obstante los esfuerzos del gobierno. En este país la pobreza había bajado entre el año 2001 y el año 2013 del 52 al 27. Hay 8 años de mi gobierno. Las reformas de Santos, que fueron muy dañinas, impidieron que la pobreza siguiera bajando. El presidente Duque introdujo otras reformas, la economía venía muy bien, la recuperó totalmente, el año 19 fue bueno, enero y febrero del año pasado fueron muy buenos, vino la pandemia, esto se afectó y se nos sube la pobreza al 42,5%, que sería más alta si el gobierno no hubiera puesto en marcha una serie de políticas sociales. La equivocación, a mi juicio, está en la reforma tributaria y está en no haber tomado otras decisiones sociales más oportunas. En agosto del año pasado le propusimos al gobierno una reforma tributaria que solamente pagaran los sectores más pudientes, un complemento de las políticas sociales, una gran desburocratización del Estado. Yo quiero decirle hoy a los oyentes suyos de Ecuador y a los oyentes latinoamericanos que nosotros tenemos que pensar en América Latina en un Estado menos burocrático y con más compromiso con la comunidad, menos burocracia, menos entidades, menos gasto ineficiente, más salud, más educación, más emprendimiento. Yo creo que entonces aquí hubo una propuesta de reforma tardía, equivocada, ojalá se enmiende. Usted mencionó el tema del empleo. Tengo algunas cifras. Colombia tiene más, según lo que acabo de recibir, más del 57% de la población en situación de pobreza y pobreza extrema, porque según entiendo, los índices subieron considerablemente, como usted lo dijo, durante la pandemia. Los informes oficiales estiman la pobreza en el 42,5% y la pobreza extrema en el 15,2% y con el 14,5% de desempleo, además de un 51,2% de informalidad en Colombia, con un país que, como dije, pues tiene más del 57% de la población en situación de pobreza y pobreza extrema. Pobreza y pobreza extrema. No. ¿Cuáles son los datos, presidente? No. El 42,5% de pobreza, que es muy alto, incluye la pobreza extrema. Ahí está la pobreza extrema y la pobreza. Por supuesto, es muy alto. Ahora alto, es altísimo. Ahora considerando, presidente, que es hora de que la derecha, ¿no cree usted, empiece a buscar acuerdos justamente y reconciliación con movimientos y organizaciones sociales que hoy reclaman justamente ese diálogo? Nosotros no estamos en la casilla de la derecha o de la izquierda. Lo que el Centro Democrático ha venido planteando siempre es un proyecto democrático que incluye la seguridad, por supuesto la eliminación del narcotráfico, que creció mucho en el gobierno anterior, le ha generado muchos problemas al presidente Duque, la inversión productiva y la política social. Ese es el esquema nuestro, fue lo que se trabajó en los 8 años del gobierno que yo dirigí, Gisela, y es lo que seguimos buscando. Nosotros, para todas esas reformas sociales, siempre buscábamos en el Congreso coaliciones. Allí quedaron muchos proyectos nuestros. Por ejemplo, está un proyecto que ojalá lo aprueben ahora para que cuando un niño nazca en un hogar vulnerable tenga un bono solidario del Estado que le permita un emprendimiento cuando sea universitario,
o que le permita completar la pensión, eso para nivelar la cancha, porque no puede ser que la desigualdad empiece en el momento del nacimiento. Pero algo que hay que tener en cuenta, el narcotráfico y la violencia han obstruido mucho la posibilidad de que Colombia expanda su emprendimiento productivo, genere más empleo formal, elimine pobreza, elimine inequidad. Ahora, presidente Uribe, los expresidentes han colaborado de manera muy importante en Colombia como personajes políticos que podrían ofrecer soluciones al gobierno en medio de la crisis social. Uno de ellos, y usted lo mencionó, es Juan Manuel Santos, quien se ha ofrecido pues al presidente Iván Duque para buscar soluciones, pese a ser acusado por el partido de gobierno de profundizar la polarización nacional tras el acuerdo de paz. Él también afirmó que de llegar a tener una reunión con el presidente Duque, pues propondría que usted participe para darle la mano al país y así a usted, y así pues también enviar un mensaje bastante importante a la ciudadanía, a la gente que está en las protestas y en las calles. ¿Estaría usted dispuesto a deponer actitudes políticas y reunirse con Juan Manuel Santos y con el presidente Iván Duque para poder buscar soluciones a esta crisis? Gisela, le cuento. Él no ganó el plebiscito en el año 2016 y lo ganó contra el pronóstico mundial. Esa noche nosotros, cuando él no ganó el plebiscito, yo estaba ahí con los compañeros trabajando por el no, se pudo haber dicho, presidente Santos, comisionado de la calle, cumplan, ustedes dijeron que si él no ganaba no había acuerdo. Esa noche que dijimos, estamos de acuerdo con la paz, pero hay que modificar unos textos. No puede ser este apoyo al narcotráfico, no puede ser esta impunidad total, no puede ser que igualen a las Fuerzas Armadas con el terrorismo. Esa noche propusimos un acuerdo nacional. Yo llamé al presidente entonces, al presidente Santos, le pedí una cita, nos reunimos con él. Prefirieron complacer a la FARC, al grupo terrorista de la FARC, que lograr un acuerdo nacional. ¿Sabe cómo enmendaron el plebiscito que perdieron? De la manera más antidemocrática, a través de una proposición en un Congreso que tenían comprado en su mayoría con dinero. Eso no está bien. Ni siquiera hubo una reforma constitucional, ni siquiera una ley. Mire, le voy a contar esta cifra del narcotráfico. En 2013, estoy hablando de los 3 primeros años del gobierno Santos, Colombia tenía un récord por lo bajo en el cultivo de droga. Había bajado a 42.000 hectáreas. ¿Sabe cuántas le dejó él al presidente Duque? 209.000. ¿Y por qué? Porque anunció desde La Habana en 2013 que el narcotráfico para la FARC es delito político, que no había extradición, que no habría cárcel, que habría elegibilidad política, que no habría fumigación y que la erradicación sería voluntaria. Y al pueblo ecuatoriano, al hermano pueblo ecuatoriano, le digo que es un pueblo también amazónico, que cuida mucho los recursos naturales, le digo esto. En Colombia, por cada hectárea que siembran de coca, destruyen 2,5 hectáreas de selva. ¿Sabe qué tuvo el gobierno nuestro, que lo desmontó Santos después? Tuvo 200.000 familias guardabosques que trabajaban colectivamente, cuidaban la selva, evitaban el narcotráfico. Se les pagaba por cuidar los recursos naturales. Eso lo vigilaba Naciones Unidas. Ojalá el presidente Duque pueda volver a masificar ese proyecto de cuidadores ambientales, muy estimada Gisela. O sea que esto es un tema bien delicado. Lo que queremos ahora es que el presidente Duque avance con una reforma tributaria que la paguen solamente los más pudientes. Avance con las reformas sociales, la universidad gratuita para los 3 estratos de menores ingresos de la población colombiana, que le entregue a las familias colombianas lo que se requiera para que no estén en la pobreza extrema. Nosotros tenemos ahí 8 propuestas de gran importancia, muy estimada Gisela. Es lo que queremos que se ambiente. El gobierno nos ha dicho que está en conversación con otros partidos que tienen su representación parlamentaria, a ver cómo se obtiene una mayoría. Eso es, presidente Uribe, un no va a conversar con... Gisela, con todo el respeto por tu ejercicio periodístico, lo que nosotros estamos buscando, y uno tiene muchas veces que
utilizar ya tal vez la edad y este pelo irreversiblemente blanco para decir, mi pensamiento es el que he expresado esta semana en las redes, el que te estoy ampliando aquí, estimada Gisela. Mi pensamiento es que este país pueda avanzar para resolver este problema social agravado por la pandemia con unos impuestos que paguen los sectores más pudientes de Colombia y por otro lado evitar que quiebran la economía, Gisela. Es que mira, por ejemplo, el sector de la construcción por estos bloqueos, por estos paros, está perdiendo 450,000 empleos. Se ha perdido un alto porcentaje del sistema de transporte masivo de Cali. Hay empresas en el Valle del Cauca, sin contar los ingenios azucareros, que tienen perdido 12,000 empleos directos. Hay 60 millones de aves en peligro de morir porque no les dejan llevar los alimentos. ¿Y sabes qué pasa en las carreteras colombianas? Las personas cuentan esto, le piden a alguien que está en un bloqueo violento, déjenos pasar. Esta es una ambulancia que va para un hospital. Aquí llevamos un oxígeno para un hospital, un alimento para unas aves. Y dicen, no, que el pueblo colombiano aguante hambre para que caiga Duque o para llevarlo como títere a la elección. Están combinando las formas de lucha. Están aplicando la violencia para llevarnos en las elecciones del año entrante a una segunda Venezuela o a una tercera Cuba. Y esto hay que hablarlo con mucha claridad, estimada Gisela. Presidente Uribe, usted hizo un comunicado en defensa del uso de las armas por parte de las fuerzas policiales y militares. Usted dijo, apoyemos el derecho de los soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico. Lo dijo usted el 30 de abril. En un comunicado. Y este comunicado pues despertó un fuerte rechazo en medio del debate sobre el uso de armas por parte de la fuerza del orden público, que además, según se dijo, generó mucha violencia también, atentados contra los derechos humanos. De hecho, uno de los puntos del Comité Nacional del Paro para el Diálogo es que el Estado colombiano reconozca y juzgue los casos de uso excesivo de la fuerza y la agresión sexual por parte de algunos agentes. ¿Reconoce, presidente Uribe, reconoce usted la fuerte represión y los episodios de brutalidad de la fuerza pública que ha vivido Colombia en estos días, más allá de los hechos vandálicos que son ciertos también de algunos sectores en esta protesta? Gisela, le voy a contestar muy precisamente. Las Fuerzas Armadas colombianas han sido democráticas, no han estado al servicio de dictaduras. Este país el siglo pasado fue el que menos interrupción democrática tuvo en América Latina. Las Fuerzas Armadas de Colombia no han sido protegidas por la impunidad. Aquí en cada ocasión que ha fallado alguien de las Fuerzas Armadas, lo han condenado severamente. La Fiscalía de Colombia ha hecho las denuncias de unos casos que están investigando contra integrantes de las Fuerzas Armadas. Jamás pediremos impunidad para las Fuerzas Armadas, y lo digo yo que quiero a los soldados y policías de Colombia. Y hay acusaciones falsas contra ellos. Por ejemplo, hoy el periódico El Espectador ha tenido que ofrecer excusas porque publicó una noticia que resultó no corresponder a un hecho cierto. Que dijeron que una niña que se había suicidado había dejado una carta diciendo que en una oficina de detención la había violado la policía. Mire, imagínese usted. Entonces, casos ciertos, nosotros pedimos que haya la más rigurosa justicia, pero también hay que explicarle a la comunidad internacional sobre estas falsas acusaciones y sobre lo que yo digo, Gisela. Este país hay que conocer su historia. Por ejemplo, ese domingo en Cali, cuando se acusa a unos particulares de haber disparado, ¿qué pasó? Estaban siendo atacados y no llegaba la policía. Eso pudo ser un caso de legítima defensa. Eso no se puede generalizar en el Estado de Derecho, porque se puede llegar a organizaciones de justicia privada, que Colombia sufrió el paramilitarismo que el gobierno que yo presidí desmontó. Allá no podemos volver. ¿Cuál es la única institución que nos tiene que proteger? La oficial, la policía, el ejército.
¿Cómo? Eficazmente y de acuerdo con los derechos humanos. Pero ellos también son humanos. No puede ser que nuestros policías se dejen matar como ellos mismos están diciendo. Es que nos mandan a que nos maten. Ellos tienen que observar los derechos humanos para proteger a los ciudadanos y para proteger los bienes públicos y privados. Y también reclamar que a ellos les protejan los derechos humanos. La muerte de un policía le duele tanto a su familia como la muerte de un civil le duele a la suya. Nosotros por eso resumimos al problema de la pobreza de la pandemia, soluciones sociales, al problema de la violencia, soluciones de autoridad. Ahora, lo mismo vivimos nosotros, presidente Uribe, en octubre de 2019, un paro con violencia y la gente también exigía el accionar con respeto a los derechos humanos, obviamente, de las fuerzas del orden. Lo vivimos aquí en nuestro país también. Sin embargo, hay algunos analistas que consideran que incitar al uso de las armas por parte de la fuerza pública en medio de esta acalorada situación que vive Colombia puede dificultar el diálogo o los acuerdos. ¿Cree usted que es así? No, es que una cosa es decirles disparen contra los manifestantes y otra cosa es protejan su integridad y protejan a los ciudadanos y eviten la destrucción de los bienes públicos y privados. Usted sabe que es un país que tiene hoy más de 700 policías heridos. Además, los que gradualmente han asesinado, como el capitán que asesinaron recientemente en Soacha, país que le están destruyendo la economía, un país con esta violencia del narcotráfico. Mire, cuando uno ejerce autoridad, muchos lo que hacen es crear confusiones. Que Uribe dijo que dispararan contra los manifestantes, nunca. En mi gobierno, en 8 años de gobierno, hubo aquí todas las manifestaciones. Eso sí, no hubo vandalismo. Que los indígenas del sur del país marchaban a Cali, pero por las bermas de las carreteras, sin vandalismo. Que entraron a Cali, sí, pero no les dejé hacer allí bloqueos, porque no se puede utilizar el derecho a la libre locomoción para enseguida llegar a una ciudad en ejercicio de ese derecho y bloquear a los ciudadanos, negarles ese derecho de movilidad a los ciudadanos. Y yo enfrentaba eso, hablaba con ellos, una cosa a la otra, en los momentos más difíciles, pero exigiendo que no hubiera violencia. Yo respeto totalmente a la protesta social y rechazo totalmente la violencia. Y eso exige 2 tratamientos diferentes. A la protesta, diálogo, entenderla, buscar soluciones. Por eso todo nuestro ejercicio en el Congreso. Esta mañana le decía yo a un colega suyo, ya no sé de dónde, sí, de un medio argentino, le decía, mire usted mi récord de reformas sociales cuando fui gobernador de Antioquia, cuando fui presidente, o las propuestas como senador, expresidente y miembro del Centro Democrático. A los temas sociales, todas las soluciones, a la violencia, el rechazo. No podemos dejar que la violencia nos conduzca aquí a ser una segunda Venezuela o una tercera Cuba, estimada Gisela. ¿Cuáles son las cifras reales, presidente Uribe, justamente de lo que está sucediendo en Colombia? Porque hay varios sectores como ONGs que están en el país que hablan de cerca de 43 homicidios, los llaman ellos, la ONG Temblores. Tiene este dato. ¿Cuáles son los datos reales? No, yo me baso. La Fiscalía colombiana es independiente y muy severa con las Fuerzas Armadas. De 14 homicidios, dice que están investigando 3 o 4 de la fuerza pública. Uh-huh. Y aquí nadie pide impunidad para la fuerza pública. Los que pedimos apoyo a las Fuerzas Armadas, pedimos que ese apoyo sea dentro de la Constitución con observancia de los derechos humanos. Pero es que pasó algo muy grave. En el proceso de La Habana, pusieron a la fuerza pública colombiana en el mismo nivel del narcoterrorismo de la FARC. Enseguida la sometieron a una justicia que se llama JEP, Justicia Especial de Paz, ideologizada, de extrema izquierda, impuesta por la FARC. Y nuestro gobierno y nuestro partido, que habían prometido modificar esa justicia, no lo han hecho en estos casi 3 años. Además, en nombre de los derechos humanos,
un mal uso, una mala apelación a los derechos humanos, han tenido una narrativa para anular la capacidad institucional de las Fuerzas Armadas. Entonces yo le pregunto, una ciudadanía que no tenga la autoridad institucional que la protege, ¿qué camino coge? ¿Irse del país, irse al monte o entrar a autodefenderse, que es muy grave, porque se empieza con un acto de legítima defensa y eso puede evolucionar a organizaciones criminales que Colombia en el pasado, organizaciones de justicia privada que en el pasado, en los 8 años del gobierno que presidí, Colombia superó. Presidente Uribe, usted fue un mandatario arrolladoramente popular durante sus 2 mandatos, que si no me equivoco fueron del 2002 al 2010, cuando su aceptación superaba incluso el 70% de la popularidad. Sin embargo, últimamente las encuestas demuestran una caída de su aceptación entre la ciudadanía. ¿Considera usted que la gestión de Duque ha podido propiciar el declive de su popularidad y aceptación entre los colombianos, según las encuestas? Yo le voy a hablar muy claramente. Cuando yo terminé la presidencia con una encuesta del 70 y el 84%, este país había logrado un gran consenso social en medio de la controversia política. Por eso eligieron a Santos. Y, por supuesto, mi reputación la han afectado. Pero yo sigo en la lucha por esta democracia y sigo con toda la energía hasta donde pueda. Y por supuesto, me han deteriorado muchísimo la reputación. Confío que el gobierno sea capaz de enmendar esta situación, estimada Gisela. Y lo esperamos nosotros también, presidente Uribe, porque Colombia es nuestro país hermano, nuestro vecino querido. Somos una misma nación casi. Colombia y Ecuador tenemos lazos que nos unen muchísimo, más que la frontera en sí y el comercio, nos une muchísimo el cariño con los hermanos colombianos, y es por eso que nos preocupa su situación y por eso es que me atrevo a decirle, presidente Uribe, que a veces es importante ceder posiciones, ir al diálogo para superar y evitar más crisis. No, eso no nos lo tienes que decir. Partido nuestro ha vivido en permanente diálogo popular. Si tú estudias qué hizo mi gobierno, yo pasé 8 años de presidente, 3 años de gobernador de Antioquia, en las campañas en permanente diálogo eficaz con la ciudadanía. El presidente Duque dialoga mucho. Lo que pasa es que de pronto ha habido un error en decisiones equivocadas. Por ejemplo, hoy dijeron los estudiantes de la Universidad Nacional que se retiraban del comité de paro, iban a dialogar directamente con el gobierno. Porque de esos diálogos al principio del gobierno surgió ese aumento del 30% para el presupuesto educativo de Colombia. Y ahora estamos en que la educación universitaria sea gratuita para los 3 niveles de menores ingresos del país. Y yo creo que hubo un error de tiempo, cuando el gobierno se dio cuenta de lo que iba a pasar con la pobreza, debió haber sacado esa reforma tributaria oportunamente y una reforma acotada, limitada a cobrarle unos sectores, unos impuestos a los más pudientes para aumentar la política social. Nosotros hemos presentado 8 puntos de política social. Nunca nos ha faltado diálogo. Si algo hice yo como presidente de Colombia, fue el diálogo permanente y sincero con los ciudadanos. Nuestro partido ahora está promoviendo el diálogo en alcaldías y gobernaciones con los ciudadanos y adelanta un seminario con una organización holandesa y con un grupo que se llama Ideas en Colombia para orientar a los alcaldes de cómo avanzar en ese diálogo. Yo creo que si ustedes se informan de qué hizo mi gobierno, encontrarán que fue un ejercicio permanente de diálogo todos los sábados de 8 años, durante 8 años con la comunidad, muchas veces entre semana y además muchos domingos. Y así lo hice 3 años en la gobernación de Antioquia Jimena. El diálogo popular permanente, la combinación de la democracia participativa con la representativa es un valor no negociable de nuestro partido político. Y esperemos que eso se logre también en el gobierno de Duque, que se pueda generar un diálogo. Lo que pasa es que los violentos lo que quieren es imponer. Ellos muchas veces llaman al diálogo simplemente para desorientar,
para desorientar, no les interesa el diálogo. Eso es como en Venezuela. El diálogo que tanto se ha intentado en Venezuela para nada ha servido. Marx interpretó muy bien a Maquiavel, fue el mejor intérprete. Si tu enemigo te llama a dialogar, entiéndelo como una debilidad, aprovecha para aumentar tu poder. Aquí por la vía del diálogo hay que resolver los problemas sociales, pero con los violentos, ellos simplemente hablan de diálogo para seguir arrinconando al gobierno, para producir un resultado electoral el año entrante pro Venezuela. Y eso nos preocupa, y eso hay que enfrentarlo, estimada Gisela. Con eso me quedo, presidente Uribe. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por aceptar esta entrevista. Esperemos que Colombia salga pronto de la crisis que está atravesando este hermano país. Muchísimas gracias. A usted muchísimas gracias. Buenas tardes y mi saludo al equipo periodístico que la acompaña y gracias a todas las personas que la oyen en Ecuador. Saludo a la hermana patria ecuatoriana. Muchísimas gracias. Agradecemos a Álvaro Uribe, expresidente de Colombia. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.